Bienvenida a toda la comunidad de agricultura orgánica, cursos y más. Les dejo la parte 5 y 6 de 8 que son de este curso que hemos venido poniendo en este espacio. Ojalá les sea de utilidad y todavía nos falta uno o dos videos con la parte 7 y 8 para culminar con fragmentos, porque estos solo son fragmentos de este curso. Para quien desee adquirir el curso completo es realmente económico. Entonces ahí en la descripción, por favor, puedes ver toda la información para que lo puedas adquirir. Y bueno, pues sin más ni más, vamos a ver esta quinta y sexta parte. No es un lugar para el mejor desarrollo de la raíz, sin embargo, a pesar de eso, se desarrolla, ¿no? Hace el milagro la vida, pero sí hay ciertas cosas de las que vamos a platicar. Empezando por los materiales. Yo tengo un video muy amplio que va a ir ahí en las referencias, pero básicamente los materiales es un poquito parecido a la formulación de los sustratos, con algunas pequeñas diferencias. Aquí lo vamos a ver. Materiales para semilleros. Vamos a empezar por la tierra. Es indispensable. Entonces, tierra es importante de la que tengas, franca, negra, roja, limosa, arcillosa, tan fea como parezca la que tienes bajo tus pies o a la que tienes alcance si no tienes tierra, la clásica tierra del vivero. Pues bueno, no importa cuál tierra sea. ¿Qué porcentaje, cuando ustedes hagan la mezcla para después llenar sus charolas, del total que hagan, sean 10 kilos, 20 kilos, 50, etcétera, al menos de tierra, yo le recomiendo entre el 20 y el 30%. Ajá, un 25% en la media es lo mejor siempre. Luego, en segundo lugar, el material esponjante, que todos estos ya ustedes los ubican: turba, pinmosos, jarasca, fibra de coco, perlita, vermiculita, tepetzil, no sé si lo conozcan, que es como la piedra pómez, es una piedra muy ligera, o la pumita, parecida a la pumita. Y el carbón, aquí sí lo podríamos meter porque sí, en pequeños pedacitos, no en pedazos grandes, nos puede ayudar bastante en los semilleros, pero siempre y cuando hagamos la integración. Acuérdense que la integración es dejarlo todo húmedo, tapado durante un tiempo para que todos los microorganismos, energía y todo lo que sucede ahí en la tierra se integre, se unifique y entonces funcione como un sustrato unificado. En tercer lugar tenemos el abono, materia orgánica rica. Creo que todos ya ubican a lo que me refiero con abono. Y aquí la composta siempre será la reina de las reinas. ¿Por qué? Para mí es la más estable. La lombricomposta también, sin embargo, la lombricomposta es más fuerte, tiene menos estructura, ajá, pero sí nos sirve, por supuesto que nos sirve. El bokashi, aquí entre comillas, porque si es un bokashi recién hecho joven, no les recomiendo poner más del 20% de ese bokashi. Puede ser una mezcla composta, lombricomposta, puede ser una mezcla composta, lombricomposta, bokashi. Quien tenga todos estos materiales, adelante. Pero no es lo único. El estiércol sí se puede, pero tiene que ser un estiércol viejo. ¿Qué quiero decir con viejo? Ese estiércol que después de haberse depositado por los animales se ha quedado en el establo, lo han pisado, lo han vuelto polvo y ha estado un tiempo ahí amontonado o un poco olvidado, y cuando ustedes lo recogen está como seco, está muy ligero, está totalmente seco, incluso al olerlo ya no huele a estiércol realmente. O sea, sí tiene ese olor clásico, pero no huele intensamente a estiércol. Sí se puede utilizar ese estiércol viejo, claro. Si no tienes otra cosa, es válido. Y aquí la dosis va a variar entre el 20 y el 40%. Normalmente no nos vamos a la dosis alta. Yo creo que si tienes estiércol y es lo único que tienes para poner como materia orgánica de calidad, un 20 a 25% está bastante bien para los semilleros. Bueno, composta, lombricomposta, ojo, de estos dos que yo estoy hablando que son los más estables, definitivamente el 40 al 60% del total. Ahora, hay extras, claro. En esta mezcla podemos sumar varias cosas, si las tienes, si no, ni te angusties, no te preocupes, ni los tienes que conseguir, ni tienes que hacer grandes esfuerzos. Si está en tu facilidad hacerlos y llevarlos a cabo, hazlos. Y si no, pues no te preocupes. Microorganismos de montaña, para aquellos que los conocen, puede ser en sólido o pueden ser a la hora de los riegos, en el semillero, por supuesto, ¿no? Preguntaba por ahí Ramón. Si es en sólido, no debes de aplicar más del 2%, 1, 2 o máximo 3% del total de la mezcla que estás haciendo, ¿no? Es muy poquito lo que se tiene que poner en cuanto a sólidos.
Y la idea es que si pones sólidos ya no tendrías que poner demasiados a la hora de regar, porque ya los llevas también en el sustrato y además se van a reproducir ahí, ¿no? Eso es importante. Si tienes líquidos, pues adelante, cada vez que riegues tus semilleros, al 1%, puedes hacer esta dilución, o sea, 10 mililitros por litro de agua de riego para los semilleros y excelente. Ajá. Harina de rocas, claro, por supuesto, pero esta harina de rocas es a la hora de la formulación igual para que se integre y los microorganismos empiecen a trabajar sobre esa harina de rocas y tengamos más minerales disponibles. Biofertilizantes, no tienes, por ejemplo, microorganismos, pero tienes algún biofertilizante que puedas diluir al 1%, ojo, repito, al 1%, por la adelante bioles, supermagros, biolixiviados, etcétera, sí los puedes utilizar. Camila Hernández quiere preguntar esta. Y biocarbón, si lo tienes, también, pero si utilizas biocarbón, ya no tiene tanto caso utilizar microorganismos sólidos e incluso hasta líquidos o espaciarlos un poquito más. Tampoco hay que excedernos en esta parte de los microorganismos, ¿no? Como dicen todo, el exceso es malo, ¿correcto? Entonces son extras, repito, no se tienen que desgastar con esto, solo si los tienes, úsalos. Ahora bien, esto del lado derecho son la mayoría de los semilleros, el tamaño normal que se manejan en el mercado. Estos semilleros, del lado derecho, a mí me disgustan completamente. Estos están hechos para la industria. ¿Y por qué tan pequeños? Porque ellos ponen soluciones nutritivas. Para regar no necesitan de grandes sustratos. El sustrato cuando está en la charola y siembran, la planta crece y tiene una semana, se ha consumido casi todo lo que está ahí y es pura raíz y entonces tienen que estarle suministrando artificialmente mediante los líquidos estos nutrientes y es por ello que no necesitan mucho espacio. Ajá. El asunto aquí con la agricultura de bajo impacto es que nosotros no vamos a poner esos nutrientes solubles y en el riego para mantener a nuestra planta. Nosotros queremos que los agarre del sustrato. Eso implica que tengamos, y sí o sí, así se los digo definitivamente, semilleros mucho más grandes. ¿Qué tan grandes? Ahí del lado derecho ven un cuadrado azul que es 4 cavidades de esta, es una correspondiente al semillero del lado izquierdo. Ese semillero del lado izquierdo yo lo hice. ¿Por qué? Porque una plantita que se va a mantener solo de la poca cantidad de sustrato que está a su alrededor, no puede mantenerse en un espacio pequeñito. Y si se mantiene, no va a crecer muy grande, va a estar un poquito deficiente, va a truncar su tamaño, va a tardar más tiempo en llegar al punto en el que ya la podemos trasplantar, si es que llega. Entonces, no semilleros pequeños. Aquí les voy a dar unos ejemplos. Estos ejemplos de papeles reutilizados de cartón de baño, pero tienen un buen tamaño, no es del papel de baño delgadito, es del papel de baño un poco más de rollo, y estos rollos tienen al menos 3 pulgadas, 3 pulgadas de diámetro, para que se den una idea. Estamos hablando de alrededor son 6 centímetros por ahí, poquito más, poquito menos. Y el alto, pues si lo pueden ver, aproximadamente son unos 15 centímetros, 12 a 15 centímetros. Esto ya es un buen espacio para utilizarlo como semilleros. Como ven, ni siquiera es necesario que ustedes compren algo, ¿no? Pueden idearse 1000 maneras. Ahorita les voy a enseñar más fotos. Por ejemplo, esta es una charola de plástico, si ustedes ya tienen alguna charola para disponer, en donde tenemos tubos de PET. Bien, si no es lo ideal poner plástico, pero se vale reutilizar, y si tienes tubo de 2, yo recomiendo de 3 pulgadas, incluso hasta 4. 3 pulgadas es para mí la mejor. Ya los cortan de 10, 12 centímetros, 15, y miren, los apilan, y es una gran cavidad excelente para el desarrollo de una plantulita. Obviamente esto implica que necesitemos más espacio, que pese un poquito más la charola, que sea un poquito más difícil de manejar, lo entiendo, pero definitivamente esta es la única manera de llevar a buen término y sin truncar ningún crecimiento. Los clásicos vasos estos grandes que les decía, vasos rojos, si los tienes, reutilízalos. Si fuiste a una fiesta y todo el mundo los iba a tirar y tú te los llevas, pues bueno, le estás dando otro reuso. Eso es un buen tamaño. Incluso del lado derecho lo ven, los botes de leche. Yo germiné mucho tiempo en botes de leche, me fue muy bien, y pues realmente medio bote de leche es una muy buena cantidad y correspondiente a lo que hemos estado hablando, ¿no? Los semilleros siempre se riegan con aspersor, con atomizador, con riego fino, porque no queremos que escurran.
Si escurren, se está deslavando. Los nutrientes que tenemos ahí, el sustrato, que además es poco, lo estamos deslavando. Pueden recuperar esa agua, claro, y reutilizarla para regar, y entonces soluciona eso sí, pero la idea es que si ustedes lo hacen con aspersor, difícilmente van a tener grandes escurrimientos, y además de eso, el sustrato absorbe perfectamente la humedad. Si ustedes echan con chorro, con regadera, aunque parezca fina, créanme que el sustrato no admite, no absorbe la humedad adecuadamente, y mucha de esa agua se va a ir derechita hacia abajo. Vámonos con esto. Empezamos con la parte de los abonos. Es un tema muy bonito porque todos necesitamos estos abonos y muchos de ustedes los quieren producir. Y bueno, abonos en general le llamamos a materia orgánica con buena cantidad de nutrientes, a materia orgánica de alta calidad, con gran cantidad de microorganismos, porque si tenemos materia orgánica de alta calidad es porque esa fue trabajada por microorganismos. No hay un buen abono que solo tengamos materia orgánica, ¿no? Sin trabajar, no sería un abono. Sí, pero después de que se procesa en el suelo por los microorganismos. Que tiene estructura, ¿qué quiere decir? Que va a proveer, además de nutrientes, va a proveer estructura, huecos, esponjosidad a la tierra. Ajá. Debería ser una característica de un abono, por supuesto. Tiene minerales, tiene energía, tiene nitrógeno y carbono. ¿Por qué los manejo por separado, nitrógeno y carbono? Porque no son minerales. Estos ya saben que vienen del ambiente, ya lo habíamos explicado, nitrógeno, el carbono, la fotosíntesis, y el nitrógeno penetra, es fijado por los microorganismos, pero un abono tiene que tener, de hecho, la materia orgánica está basada en el carbono, y ustedes lo saben, pero debe tener nitrógeno, porque el nitrógeno, ya les había comentado, que es el estimulante del desarrollo de la creación de proteínas, es como el arrancador, ¿no?, para el desarrollo de todas las plantas, incluso de organismos en el suelo. Estas son las características básicas que debe tener un abono, y todos ya conocen la composta. Vamos a iniciar por la composta porque pues es el más común, es el básico, es el que todos podemos hacer, y para mi gusto es el que realmente necesitaríamos sin necesidad de pensar en ningún otro abono. O sea, nos olvidaríamos de la lombricomposta, del bokashi. Podemos llevar a cabo un huerto, incluso lucrativo o de alta producción, con pura composta, por supuesto, y yo les animo a que inicien con lo más básico. Una buena composta no le pide nada a ninguna otra cosa. Por supuesto, haciéndola de buena manera, y, ojo, una composta, no es lo mismo una composta hecha separada del suelo, que como aquí esas es las compostas que yo hago en el Terregal, en el suelo, literalmente, a cielo abierto. Obviamente ahorita está destapada, ¿no? Alguien va a decir, oye, pero la tienes expuesta. Bueno, aquí la destapé para tomar la foto, pero eso es una composta del Terregal en el suelo. ¿Por qué en el suelo? Porque va a haber más microorganismos, más humedad, más lombrices, más mesoorganismos que van a trabajar, y se va a integrar un poco ahí con el suelo. Nunca será igual que si la levantamos o la ponemos. Pero para aquellos que no tienen tierra, suelo, obviamente que esto es una opción, por supuesto, el hacerlo elevado, el hacerlo en cajas. Adelante, es la segunda opción. Bueno, creo que todos ubican la composta. Vámonos con los ingredientes de la composta. ¿Cómo hacer una composta? ¿Y cuáles son los ingredientes básicos? La realidad es que hacer la composta es lo más sencillo que existe. Entonces, ingredientes de la composta, sencillo. Creo que nada más vamos a hacer 3, que es tierra, restos vegetales frescos, verdes, o restos de animales, que es lo mismo, o sea, restos vegetales frescos, podas verdes, o desechos de podas del huerto, o desechos de la cocina, de frutas, de verduras, o restos animales, o sea, estiércoles, ¿correcto? Eso es lo que yo le llamo restos vegetales frescos o animales. Es los frescos en general. Así los vamos a definir como los frescos. Entonces, tierra, frescos y restos secos. No hay más. Carbonosos, marrones, cafés, toda planta, todo vegetal, no importando cuál sea, todo vegetal seco es un ingrediente rico en carbono. Cuando lo verde ha perdido lo verde, que pierde la mayor parte del nitrógeno. No digo que no tenga, sí lo tiene, pero aquí sobresale el carbón. Obviamente aquí el agua, por supuesto, no lo metí, dije 3, pero es obvio porque necesitamos agua para el proceso. ¿Qué podemos poner? Ya no se desgasten, no se preocupen si no los tienen, si los tienen, úselos, y si no, tampoco se esfuercen
Si los pueden conseguir fácilmente, háganlo y si no, ni se apuren. Harina de rocas o ceniza de fogón, ceniza de madera limpia, por supuesto, microorganismos de montaña, otros abonos como activadores. Hay quien pone bokashi o compostas, otro tipo de compostas revuelta en la composta nueva como activador. Adelante, también es bueno. Carbón, por supuesto, quien tenga, es un buen elemento para meter en la composta. Melaza, un poquito de agua con melaza en la forma inicial. No mucho, es al 1% nada más, o sea, 10 mililitros por litro para regar nuestra composta en las primeras etapas, o sea, los primeros 2 meses. Después no lo necesitaría. De hecho, no lo necesita, pero se puede utilizar. Y hasta levadura. No es lo ideal también, pero hay quien pone levadura con melaza. La levadura sería más o menos unos 10 gramos o máximo 15 por cada 20 litros de agua a utilizar. Es muy poco. Realmente, si la pueden evitar, háganlo, pero sí van a encontrarse algunas compostas a las que se les pone un poquito de levadura, pero no es el sentido. Aquí yo creo que esa es la más importante. Por favor, tomen nota en esto, porque por cada parte de frescos o estiércoles, ya quedamos qué son los frescos o estiércoles, debe haber al menos 2 a 3 partes de secos. No en peso, ojo, no estamos hablando en peso. O sea, si ponen 10 kilos de frescos, no van a poner 10 kilos de paja triturada o de hojarasca, no. Es en volumen. Si yo pongo una cubeta de 20 litros de frescos, yo tengo que poner 2 a 3 cubetas de este material pajoso, este material seco, leñoso, bien, o sea, triturado y lo más hasta donde pueda yo meter, compactar con la mano. Ajá. Tampoco dejarlo tan suelto porque va a ser poco, ¿no? Entonces a eso me refiero. Esto es en proporción y no en peso. Importante. Aquí puse aserrín, 2 asteriscos, porque es la excepción. El aserrín tiene mucho carbono. Mucho, no importando de qué provenga el aserrín, tiene mucho carbono, entre 500 a 1000 partes de carbono por una de nitrógeno. Segundo, la humedad debe oscilar entre el 50 y el 60%. Humedades menores al 50 van a alentar mucho en la descomposición del trabajo de los microorganismos. Humedades mayores a 60 van a dificultar por la falta de oxigenación. Van a hacerlo anaeróbico y vamos a tener productos que no son los que queremos y una descomposición que no es la que queremos. Debemos moverle lo mínimo, ojo. Esto es la mejor recomendación también que les puedo dar. No estoy en contra de que muevan la composta, porque entre más la abulten, van a tener que ayudarle con la aireación. Pero la idea es que sea lo menos posible. O sea, una composta, pasando la etapa crítica de calor muy alto, se le puede mover cada 15 o 20 días sin problema. A veces se les puede dejar cada mes, cuando ya se estabilizó, mientras tenemos la etapa primaria de mes y medio, por ahí 2 meses como máximo, en donde la temperatura puede sobrepasar los 55 grados, sí yo recomiendo que le muevan cada vez que la temperatura sobrepase los 55 grados. Y eso puede ser cada 3, 4, 5 días, cada semana, o a lo mejor nunca llega a los 55 grados, pero dentro de esos mes y medio a 2 meses sería bueno moverle aunque sea 1 o 2 veces. Siempre tapada, siempre con cobertura, no importando cómo la hagas, ya sea que manejes cobertura como cartones, láminas o paja o lo que sea que utilices como cobertura, pero siempre tapada, siempre que no le dé el sol directo ni que esté a la intemperie, así a las inclemencias del tiempo, para que tampoco la lluvia sobrehidrate. Hay que cuidarla, obviamente, mantener ese 50 o 60 de humedad. El proceso no debe durar menos de 3 meses, ojo. Aquí, compostas de menos de 3 meses, pues no es que no sirvan, sobre todo si las vas a tirar en terreno abierto o las vas a poner en un bancalo de tierra donde todavía se van a quedar procesándose, pues puedes tirar la composta de mes y medio, 2 meses, si tú quieres. Lo que decíamos, ¿no? Botes de 20 litros, se puede compostar, claro. Aquí, por ejemplo, si ven la imagen, hay muchos frescos, ¿se dan cuenta? Aquí es el ejemplo de lo que no se debería hacer, no estar acumulando este tipo, tiene mucha agua y lo que va a suceder es que se va a apestar esto, va a haber un mosquerío, va a estar horrible. Aquí esto lo soluciona
Los secos absorben el agua, están equilibrando la parte del nitrógeno que tienen estos frescos, que tienen más nitrógeno que carbono, y le dan más esponjosidad, aireación, etcétera. Entonces, pero bueno, el ejemplo era la cubeta de 20 litros, ¿se puede? Claro que se puede. ¿Quieres poner 10 cubetas a compostar? Por supuesto. Y aquí en la cubeta o en cualquier recipiente hay una variante que al final de ahorita estos ejemplos le voy a comentar. Vamos a ver otra, en lo que decía Vero, creo, este barril, si lo paras y le haces un sistema para irle recogiendo abajo, pues adelante. Pero de todas maneras es complicado mover dentro de un barril parado. Pero si lo acuestas y lo pones en una de estos sistemas rotatorios, pues ya lo hiciste porque tú al moverle la estás aireando y entonces puedes seguir acumulando hasta que casi llenes el barril. Si ya tienes un espacio en una esquinita de tu huerto, obvio, es lo ideal que destines una esquina en tierra, o si no tienes, que no es directamente en tierra, pero quieres hacer un cajón, pues adelante, pero es una muy buena opción. En un hoyo, hay quien me ha dicho, oye, puedo hacer composta, hago un hoyo, y sí, nada más que el hoyo no sobrepase los 50 centímetros. Hoyos más profundos no, porque lo de abajo se vuelve muy anaeróbico y entonces, problema, y cuidarlo del agua. Llueve, imagínense eso, cómo se pondría, ¿no? Voy a terminar con esto y voy con la pregunta. Composteras, ya puede ser incluso con contacto con la tierra. Esta a lo mejor puede tener o no fondo, pero la idea es esta también, ¿no? O sea, tenemos un espacio de 1 metro cuadrado, adelante, podemos compostar, aquí ya es más fácil mover. Obviamente aquí está muy llena, ¿no? Manejar todo esto es un tanto complicado, pero sí, o sea, esta es la idea, cajones de madera al exterior, aquí no tiene tapa, pero yo supongo que debe llevar alguna sobretapa y cobertura. Claro, en tierra, en tiras grandes, tan grandes como quieran, se empieza a complicar porque necesitamos mucho trabajo, pero en mi caso yo no hago trabajo. Ahorita les voy a explicar esta parte porque yo me ahorro todo este trabajo de volteo, pero se puede hacer así, por supuesto, que las pilas, consejo, que las pilas nunca sobrepasen los 50, 60 centímetros de alto. Si sobrepasan este tamaño es porque vas a mover muy frecuentemente o porque ya utilizas maquinaria para mover. Pero si es manual y te quieres evitar mucho trabajo, que nunca sobrepasen los 50 centímetros y los volteos van a ser mucho más espaciados. La composta anterior que vieron, esta fue una técnica que utilicé el año pasado, en donde hice montones que no superaban los 50 centímetros de alto, pero yo lo que hacía para aire, yo no les volteé jamás les volteé, pero lo que hacía es hacer un hoyo, ahorita les voy a mostrar, hacer un hoyo con un palo, estarle picando la composta con un palo, ya lo van a ver, para meter aire y no tener que voltearle. Me funcionó, sí, me gustó, sí. Un pequeño detalle tuvo nada más, es que a pesar de que eran 50 centímetros de alto y terminó como en 40 porque se va haciendo chiquita, el centro, el mero centro, la parte central baja de esa composta, tenía un proceso diferente a todo el resto. ¿Qué quiere decir? La parte central de la composta, central baja, no se procesó a la par de todo. ¿Qué le faltó? Pues oxigenación. Y entonces yo lo resolví de otra manera. Aquí les voy a dar. Así lo resolví ahora este año. Ahora ya no estoy acumulando 50 centímetros. Ahora estoy extendiendo la materia con un alto máximo de 20, 25 centímetros, como lo haría un poco el bosque, ¿no? Parejo, todo el espacio completo, sin marcar surcos, sin marcar tiras, todo el espacio lleno, tapizado, con cobertura. Ahí al fondo pueden ver ya un parte de esta materia que ya se cubrió. Esta materia café es nueva, que acabo de poner. Es muy delgadita, le pongo una cobertura gruesa y yo me olvido de ella durante 8 meses. A los 8 meses regreso y la levanto, literalmente, la levanto. Y obviamente tengo que cuidar la humedad si es época de lluvias. Aquí se lo dejo a la naturaleza y me lo ha hecho bastante bien, a pesar de lo que podrían pensar muchos. Es que le llueve y se sobrehidrata, sí, pero como es delgado, se filtra y se drena bastante rápido, que si yo hago montañas grandes. Ahora, ¿qué pasa en el lado contrario? Cuando hay seca. Tengo mucho seco, no ha llovido como aquí, 7 meses, 8 no llueve. Entonces la voy revisando y en todo el periodo de seca que tengo, 7 meses podemos decir así, si la riego 2 veces es mucho, porque esta cobertura gruesa lo que hace es mantener la humedad. Y entonces maravillosamente
me mantiene una buena humedad ahí para que sigan trabajando incluso las lombrices. Aquí está lo que les decía. Si van a apilar un poco, esta puede ser la solución. Es un video, se los voy a pasar. Ahí ven, meto el palo. Es un palo de unas 2,5 pulgadas. De 2,5 pulgadas. Le hago aquí un corte en inicio para facilitar que entre a la pila. Lo muevo para hacer un hueco y lo saco. Ajá. Esto es como queso gruyere en toda la pila, ¿no? Miren, y eso es lo que queda, una chimenea en donde va a haber intercambio de gases. Y pueden separar estos orificios por 30 centímetros, o sea, hago el orificio y solo hago otros a 30 centímetros a la redonda. Lombricomposta o llamado humus de lombriz. Bueno, quiero empezar por esto rápidamente. Humus de lombriz es un término comercial que ya se tiene la costumbre de utilizar. Sin embargo, no es el que prefiero. Cuestiones de términos nada más, no es nada importante, pero sí es importante darle el término correcto. Humus de lombriz, no existe el humus de lombriz, existe la lombricomposta humificada, que es diferente y que sucede cuando ya hemos sacado la lombricomposta sin lombrices, la hemos guardado, si es que la guardan, no es necesario guardarla, y entre más tiempo pase se humifica, entonces es lombricomposta humificada. Le podemos llamar lombrinaza, también por supuesto que es excremento de lombriz. Así de sencillo es. ¿Qué obtenemos de la lombricomposta? Porque esta es una pregunta muy común, es ¿qué diferencia tengo con la composta? ¿Por qué utilizar y cuándo lombricomposta? ¿Qué hago? O sea, no entiendo qué características tiene uno y otro. Bueno, aquí importante comentar, y creo que muchos ya saben que yo recientemente eliminé todas las cajas, prácticamente ya estoy en el suelo, todas las lombrices están en el suelo. ¿Y eso qué implica que esté en el suelo? Que hagan su trabajo donde lo deben hacer en el suelo. Yo porque tengo espacio, quien no tenga espacio pues tiene que utilizar cajas, pero si tienes un espacio pequeño de tierra, es mejor hacer la lombricomposta en el suelo. La composta y la lombricomposta no deberían estar por separado. No son dos tipos de abono realmente diferentes. Si lo vemos desde el punto de vista natural, cuando ponemos una materia orgánica en el suelo para compostar, después de 2 meses empiezan a llegar las lombrices cuando se estabiliza y la invaden y hacen su trabajo como lo harían en una lombricomposta, consumiendo la materia orgánica y dándole este proceso que ya conocemos. Entonces realmente una composta real, así le voy a llamar, una composta real, es aquella que es la unión de lombricomposta y esa composta que nosotros ubicamos por separado. Realmente son lo mismo, no tendríamos por qué separar, excepto, repito, bueno, para aquellos que no tienen tierra y tienen que usar cajas, pues sí lo van a tener que hacer así porque no hay manera. ¿Qué obtenemos finalmente de la lombricomposta? Obviamente abono de alta calidad. Este abono, solo si ustedes lo han visto y hacen lombricompostaje, van a ver que es un abono muy fino, es un abono muy degradado, muy con partículas pequeñas, no es un abono con estructura, sinceramente no hay una lombricomposta que tenga una gran estructura. Por lo tanto, este tipo de abonos es complicado utilizarlo en suelos que ya retienen mucha humedad, que son lodosos, que son arcillosos. O sea, no digo que no la utilicen, pero no tiene que ser la parte central del abonado cuando tenemos un suelo que ya está muy pesado, ¿no? Tendríamos que combinar con otro tipo de abonos que den estructura. Pero es un abono fino, es importante, sin estructura, importante. Tiene lombrices, obviamente esas lombrices las aprovechamos de 2 maneras. La primera es que cuando nosotros le quitamos esa materia, van huevecillos, pequeños lombrices o a veces lombrices adultas, que van a ir a dar a nuestra maceta, a nuestra tierra o a nuestras plantas. Este del lixiviado también está en entredicho, por eso le pongo unos signos de interrogación. Perdón, no estaba yo compartiendo pantalla completa, discúlpenme. Lixiviado no es el objetivo de hacer lombricompostaje, no es ni por mucho el objetivo. De hecho, es al revés. Un lombricompostaje que tira mucho lixiviado está mal hecho porque tiene un exceso de humedad o está lavando demasiado la materia, arriesgando algunas otras cosas. Un lombricompostaje normal debe tirar muy poco para asegurarnos que tiene la humedad ideal para las lombrices, o incluso, si eres ya muy bueno en la lombricomposta, puede tirar nada, pero tienes que mantener la humedad del 80% arriba, que es lo que necesita, 70-80 las lombrices. El lixiviado de ninguna manera es un producto
que deberíamos realmente sacar a propósito para utilizarlo y generar un biofertilizante, que así es como se utiliza. ¿Por qué? Porque si estamos echando agua de más para que esto salga, estamos lavando la materia sólida y entonces estamos realmente dividiendo la calidad de la materia sólida en dos, ¿no? Estamos bajándole la calidad a la sólida y estamos sacando otro abono, para sacar otro abono líquido, que realmente es parte de este abono sólido. Entonces no tiene ningún sentido. Ahora, si tú quieres utilizar esa materia para hacerla líquida y utilizarla como foliar o algo, pues es válido, pero entonces lo que se hace es tomar la materia sólida ya procesada, ya hecha, y haces lo que llamamos humato, que es disolver literalmente esa materia, esa lombricomposta madura o medianamente madura en líquido, y entonces ese líquido lo filtras y ya tienes un líquido más maduro que el lixiviado. El lixiviado es un líquido crudo. Bien, ¿qué otra cosa obtenemos con eso? Procesar nuestros desperdicios. Para los que tenemos tierra, pues eso es muy sencillo porque no necesitamos ni hacer lombricomposta. Bueno, yo hago composta en cielo abierto y se convierte en una lombricomposta. No necesito hacer nada, simplemente poner a descomponer esos desperdicios bien balanceados para que se haga una composta. Aquellos que no tienen suelo, pues lo tienen que hacer en una caja. Entonces, aprovechan procesar sus desperdicios para hacer un abono, ya sea como composta o como lombricomposta. En este caso, pues ese es uno de los objetivos principales de tener cajas en lugares donde no se tiene tierra, ¿verdad? Bien, ingredientes de la lombricomposta, para todos aquellos que tienen lombrices o quieren tener, no hay más. Son restos vegetales frescos o animales, me refiero a, obviamente, a los estiércoles. Restos de la cocina, restos de recortes, de jardinería, de cultivos. Estamos hablando frescos, que sean verdes, que tengan mucha agua. Frescos o estiércoles. Ahora, en cuanto a los estiércoles, sí hay que tener cuidado porque hay unos de su preferencia y ¿por qué son de su preferencia? Porque tienen un pH más estable, por ejemplo, pHs ideales para la comida de las lombrices de 6,5 a 7,8, máximo el 8. Cuando un estiércol está alrededor del neutro, 6,8, 7,2 hasta 7,5, normalmente las lombrices lo aceptan y se lo comen muy rápido porque pueden invadir la materia inmediatamente porque no representa un problema ni un daño para su piel. Cuando hay un pH ácido o alcalino, ellas no se meten porque saben que su piel se va a ver dañada por el pH. Entonces, estos excrementos, los ideales, siempre son caballo en primer lugar. Entiendo que cada lugar es diferente, cada alimentación es diferente, pero he comprobado que en lo general el caballo es el más noble, en segundo el del bovino, o sea, la vaca, toros, vacas, etcétera. Es el más noble, y de ahí podemos poner el del cerdo y el del humano a la par, porque son un poco parecidos, y después, por ejemplo, el de los borregos, chivos, borregos, cuyos, todos estos que hacen bolita, conejos, esos ya tienen un pH alcalino, los aceptan sí, pero los comen más lento. Y en último lugar, la gallinaza, que es el estiércol de aves. Ese definitivamente es muy fuerte y se le puede alimentar, sí, pero muy poquito, como si le pusiéramos sal a los vegetales frescos. Se le puede poner gallinaza, por supuesto. Pero de caballo y de vaca, literalmente puedes solo alimentar con estiércoles, como es en mi caso ahorita, que solo alimento con estiércol. Y las compostas están básicamente en un 60-65% basadas en estiércol. Y se lo comen muy bien. Vegetales frescos de todo tipo. Si tú pones de un solo tipo mucho, siempre vas a tener problemas. Por ejemplo, mucho tomate, por ejemplo, mucho limón, por ejemplo, mucha cebolla, mucha papaya, mucho aguacate, etcétera, restos, muchas cáscaras de papa. Entonces, la regla en la lombricomposta es variado, lo más variado posible, y que nunca pongas mucho de poco. Es más bien poco, pero de mucho. Es al revés. En los restos animales, si tú los quieres combinar con los restos vegetales, lo puedes hacer. Se pueden combinar sin mayor problema. De hecho, la mejor, en el taller que se dio ahí en el canal, la mejor lombricomposta fue hecha con los restos combinados vegetales, frescos y animales. Esa fue la mejor alimentación para lombrices. Bien, pero, aquí va el pero. Muchos no consideran esta parte, que es esta segunda, que dice restos secos o carbonosos. ¿Por qué?
Nosotros sabemos que a la composta hay que agregarlos y como ya vimos, de 2 a 3 partes de secos por una de frescos, ajá. Pero en la lombricomposta también, y yo me he podido dar cuenta a lo largo de estos casi 6 años, que cuando mezclamos secos bien picados con el alimento fresco o estiércoles, da un mejor resultado en 2 sentidos. Número 1, estamos balanceando más nuestro abono y por lo tanto vamos a tener un abono de mayor calidad, porque tenemos carbonosos y tenemos nitrogenados, hay un buen desarrollo de microorganismos y este desarrollo de microorganismos óptimos le da un óptimo proceso a la materia orgánica. Entonces, ¿qué porcentaje de secos contra frescos es de la cantidad que pongas de frescos, al menos media parte igual, o sea, media parte a una parte igual de secos lo más picado posible, eso sí, que no vayan tan gruesos. Esta mezcla es la que a mí me ha funcionado de maravilla para muchas cosas, para la puesta de huevos, para el consumo del alimento, para el balance carbono-nitrógeno, para el desarrollo de micro, meso y macroorganismos, obviamente para el mejor desenvolvimiento de las lombrices, para su mejor vida, porque no les cuesta tanto trabajo mover, es más cómodo para ellas, ponen más huevos ahí, y retiene bastante humedad, o sea, retiene muy buena humedad. Entonces, nada más media cantidad, media dosis de los vegetales frescos o una completa, ¿correcto? Importante, esta regla yo ya no me la salto. Y el agua, ¿no? Hay una pregunta, perdón. Los estiércoles de animales. Aquí la regla, ahorita vamos a hablar de reglas, pero entre más frescos mejor, siempre. Hay 2 etapas en las que puedes dar el alimento, o muy fresco o muy procesado. Las partes intermedias son críticas, porque es la parte donde se sube el pH, donde se sube la temperatura, donde no está estable, donde está caliente, entonces no es lo conveniente. Entre más frescos mejor, obviamente no tienen que ser recién cortaditos, o sea, tú puedes esperar unos días, por ejemplo, por los vegetales de la cocina, a unos 3, 4, 5 días, hasta 7, depende cómo los acumules. Y en el caso de los excrementos, tú puedes esperar hasta 3 días después de haber salido del animal y no va a haber ningún problema, pero más allá, de preferencia no, porque ya la fermentación es un poquito fuerte. Y en segundo lugar, aquí le puse un asterisco, composta joven. ¿Por qué le puse un asterisco? Porque muchos me dicen, oye, tengo una composta de 5 meses, ya estará buena para dársela a las lombrices, y le digo, no, ya está buena para que la uses, porque ya con 5 meses ya úsala, ya tiene un buen proceso, ya para qué lo pasas por la lombriz. Yo no le veo sentido hacer un trabajo extra. Composta joven, yo le llamo precompostaje a esto, perdón, precompostaje, y el precompostaje es una composta normal, como la que hemos estado hablando en el capítulo pasado, pero con un proceso corto de 1.5 meses a 2 meses solamente. Eso es a lo que yo le llamo lombricomposta joven. Y obviamente, bien hecha, bien equilibrada, con muchos materiales diversos, difícilmente van a batallar con el pH. Si ustedes utilizan mucho de una cosa en ese compostaje, que va a ser comida de lombriz, les aseguro que su pH o va a estar un poco alcalino o va a estar un poco ácido. Entonces, también considerar esa parte. Es más segura la composta, porque puedes poner más cantidad sin que ya se caliente y puedes producir más lombricomposta en poco tiempo, pero el problema aquí nada más es eso, que la composta esté en un buen pH y humedad, porque si no, de todas maneras se la van a comer. En el caso de los vegetales frescos y animales, estiércoles, es más arriesgado porque el problema número 1 en las lombricomposteras de todos los que me escriben es, se me están muriendo, algo está pasando. Sí, porque sobrealimentan, ponen muchos vegetales, ponen muchos estiércoles, una capa gruesa, y entonces empiezan a fermentar, sube la temperatura, cambia el pH y las lombrices se mueren. Así es que composta, más cantidad, restos vegetales frescos y estiércoles, hay que poner poca cantidad, aunque la pongamos más seguido. Los extras para la lombricomposta es harina de rocas, claro, se pueden poner junto con la comida. Literalmente estás preparándole, estás haciendo el chef de tus lombrices. Entonces, pones tus vegetales, pones tus estiércoles, tus hojarasca picada, muy bonito, le estás preparando una comida, agarras la harina de rocas como si fuera la sal, esparces ahí un poquito de harina de rocas o ceniza, tienes microorganismos de montaña, le pones un poquito de microorganismos, hasta biocarbón si tienes, ¿por qué no? No hay ningún problema. Le puedes poner obviamente un poquito de tierra, poquito, pero nada más estamos hablando, estas últimas son espolvoreadas pequeñas. ¿Por qué? Porque le vamos a inyectar microorganismos, le vamos a inyectar minerales,
y le vamos a inyectar incluso energía, en el caso de los microorganismos de montaña con el salvado y todo esto, este asunto, y va a ser un mejor proceso, claro que se pueden utilizar. De ahí en fuera, ya no les recomiendo hacer mucho. Aquí dice, oye, ¿puedo regar con violes la lombricomposta? Yo digo, no, ya no te metas en eso, ya mejor ponle tu agua desclorada. Hoy salió el video del agua. Agua desclorada, por favor, importante, reposada, para que el cloro no afecte a su lombricomposta. Bueno, parámetros a procurar en la lombricomposta. Estos son los más importantes. El pH, como ya lo dije, este pH se modifica en 2 puntos. Cuando alimentamos mucho con frescos, y estos frescos, además, la mezcla tiene un pH o ácido o alcalino, o porque pusiste mucha cantidad y se están fermentando, y la fermentación, además de subir la temperatura, cambia el pH y normalmente lo vuelve ácido. Y entonces las lombrices con un pH abajo de 6 empiezan a sufrir, y con un pH abajo de 5 empiezan a tener problemas con la piel y a morir. Si llega al 5, seguro todas las lombrices son muertas. Entonces pH debe estar entre 6,5 y 7,8. No es tampoco una regla que tengan que tener pHímetro. Eso es cuando inician, si no quieren tener, si quieren aprender, si lo podemos llamar así, porque pueden comparar y medir. Pero yo así se los digo con los ojos cerrados. Una comida de lombricomposta, de lombrices, bien balanceada, que tenga un poco de todo, con su extra de carbonosos bien picados, no les va a dar problema a menos que pongan una gran cantidad. Regla rápida. No se debe alimentar más de la 1/4 parte del total de lombricomposta de alto que tengan. Si pusieron, por ejemplo, están iniciando, tienen una cama de 10 centímetros, le pusieron a sus lombrices cama de 10 centímetros, la 1/4 parte de 10 centímetros son 2,5 centímetros. Entonces ustedes pueden alimentar de alto 2,5 centímetros en toda la superficie de la lombricompostera y no va a pasar absolutamente nada. Si tienen 20 centímetros de alto ahora, la 1/4 parte, ¿cuánto es? 5. Entonces pueden alimentar 5 centímetros. Estamos hablando de comida fresca, ¿eh? De comida fresca, no de composta. De composta puede ser el doble de lo que estoy diciendo, de un material ya compostado, el doble de lo que estoy diciendo. O sea, estamos hablando de una 1/4 parte, puede ser hasta la mitad de lo que tienes de lombricompostaje hasta ese momento, o de cama si estás iniciando. Entonces el pH hay que cuidarlo, y dando materiales bien mezclados, incluso aunque solo utilices estiércoles. Pero si tú ya le mediste el pH al estiércol que vas a usar 1, 2, 3 veces y siempre te da 7,5, por ejemplo, 7,2, 7,5, 7,4, ya sabes que tu estiércol tiene buen pH y a ciegas lo puedes utilizar, y como le vas a revolver un poquito más de carbonosos, pues todavía se va a poner más, y como lo vas a humedecer con agua que a lo mejor tiene un pH de 7, pues todavía va a estar más agradable para las lombrices. En los estiércoles sí es importante saber, al menos en la primera instancia, qué pHs tienen para saber que estamos utilizando un estiércol seguro, pero yo así se los digo, si utilizan de caballo, no importando de dónde sea, casi es garantía en el 90% que las lombrices lo van a aceptar bien y que va a ser seguro para ellas, a menos de que de plano algo esté pasando raro en ese caballo y esté siendo alimentado de forma muy atípica, o esté muy enfermo, etcétera, tenga diarrea, por supuesto, y todas estas cosas. Bueno, entonces, segundo lugar, humedad. Humedad ideal, 70-80%. Ahí dice, ¿cómo sé que tiene 70-80%? Bueno, hay 2 maneras. Yo tengo un video ahí de un palito de paleta de esas de madera, en donde tú lo metes, juegas ahí tanto con la lombricomposta y lo sacas. Y de acuerdo a lo que ves aquí, puedes calcular qué porcentaje de humedad tiene. Ahí se los voy a dejar en las referencias. Pero la más común es usar el dedo, porque pues comprar un medidor de humedad, complicado. Quien ya sabe, cuando ya varias veces te has dado cuenta que tienes la humedad ideal haciendo esta prueba que les voy a decir, ya después es visual, ya ni siquiera necesitas medirla, sabes que tienes la humedad ideal con solo ver o tocar un poquito en la parte superficial. Van a meter su dedo en la lombricomposta, haz de cuenta que aquí está la lombricomposta, la meto, juego un poquito el dedo adentro y lo saco. El dedo tiene que salir medianamente lleno de lodo y húmedo, no escurriendo, no completamente lleno de lodo. Ajá. Medianamente lleno y húmedo. Ajá. Eso implica que tienen la humedad ideal. Cuando ustedes lo meten y lo sacan y casi sale seco, no está casi manchado, y sus dedos se ven la mayor parte seco, tienen humedad baja. Si meten el dedo, lo juegan y lo sacan y está todo lleno de lodo,
y a veces hasta escurriendo. Obviamente tienen mucha humedad más de la que necesitan, y con eso ustedes pueden estar sabiendo que la lombriz tiene la humedad ideal, pero lo van a complementar con la prueba del palito para aquellos que, esta prueba del palito tiene como más parámetros, desde los 30% de humedad hasta 100% de humedad para que ustedes lo puedan ver. Se lo voy a dejar en las referencias. Humedad 70-80%. ¿Por qué? Porque las lombrices respiran y se hidratan por la piel. Conforme va bajando la humedad, pueden sobrevivir, sí, pero empiezan a dejar de funcionar, de comer, de reproducirse, de moverse. ¿Una lombriz puede aguantar humedades del 40%? Sí, pero prácticamente está a punto de entrar a un estado como de hibernación para protegerse, pero puede aguantar. ¿Una lombriz puede aguantar en el agua, dentro del agua, literalmente? Sí. Ustedes seguramente en algún momento vieron una lombriz en un balde. ¿Cuánto tiempo tenía ahí? No sé. ¿Puede sobrevivir? Claro que puede sobrevivir, y puede sobrevivir bastante tiempo dentro del agua, ¿eh? Se oxigena, se hidrata, no muere, a menos que el agua pierda la oxigenación y ya esté mucho tiempo ahí y no pueda salir, pues va a terminar muerta. Bueno, temperaturas, 18 a 28 grados en ese parámetro. Hay unas, las californianas son muy adaptables, hay unas de climas más tropicales como la africana, por ejemplo, la India azul, etcétera, que pocos la conocen. Hay otras de clima más frío como el Lombricus rubellus, pero en general 18 a 28 grados se mantiene muy bien. Más arriba de 28 empiezan a sufrir. Hablo de la temperatura no ambiente, sino de la temperatura al centro de la lombricompostera. Cuando baja de 18, entonces ya también empiezan a dejar de moverse un poco, a dejar de comer, sí, ya las funciones no mueren, pero empiezan a decrecer. Si la temperatura sobrepasa los 35 grados, es riesgo de muerte. Al centro de la lombricomposta es riesgo de muerte. Ya de muerte, ¿eh? Si la lombricomposta baja de 5 grados, de 5 grados, riesgo de muerte de las lombrices, ¿no? Entonces, no es temperatura ambiente, es la temperatura al centro de la lombricomposta. Aquellos que están en clima frío, pues hay maneras de calentarlo utilizando más alimentos frescos, arropando las lombricomposteras, por supuesto, metiéndolas, protegiéndolas, por supuesto también. O sea, todo se vale para poder mantener una temperatura, al menos si no vas a lograr los 18 grados en un clima muy frío en invierno, pero vas a mantener una temperatura en donde se mantengan vivas, y después cuando suba empiecen y vuelvan a trabajar y regresen a las costumbres habituales cuando no es invierno. Si estás en un clima cálido, en donde tus temperaturas ambientales sobrepasan los 45 grados, hijo, es un problema, ¿eh? Porque al centro de la lombricompostera mantienen arriba de los 30-35 grados ya en el límite, muchas de ellas incluso empiezan a sufrir, pero pues ahí entonces, ¿qué hay que hacer? Alimentar con composta, ¿sí? Alimentos ya procesados o semicomposta, lo que llamamos, o precomposta, porque esos ya no suben de temperatura. Si alimentas con frescos, vas a fomentar el aumento de la temperatura. Ponerlas en un lugar aireado, regar con agua templadita, fría incluso, para bajar la temperatura, también se vale. Meterlas en un cuarto con clima si es posible, y si no, pues afuera, y ponerse un buen techo en donde la luz directa no les caiga, para más o menos en un clima de 45, si se hacen bien las cosas, se puede mantener una lombricompostera sin sobrepasar los 30 grados al centro de la lombricomposta. Pero, pues sí hay que estudiarle bien cuando estamos ante ese tipo de situaciones. Bueno, oscuridad. Entre más oscuro, mejor. Lombricomposteras transparentes no me gustan. Lombricomposteras que no dejen pasar la luz, por supuesto, con tapa, siempre. La oscuridad tiene que ver con el recipiente, claro, pero también tiene que ver con el no estarla abriendo y abriendo y abriendo para revisarlas, porque entre más abramos, ellas más se incomodan. Entre más están más tiempo a oscuras, ellas trabajan muchísimo mejor. Entonces, oscuridad entre 0, literalmente, ¿no? Obviamente soportan un poco de luz, pero ellas están acostumbradas a no tener absolutamente nada de luz, lo menos posible. Privacidad. Perdón. Privacidad. Lo que yo les decía, ¿no? O sea, al principio sé que los vamos a revisar mucho. A mí me pasó, ya casi diario, 3 veces al día las iba y les abría y veía cómo estaban. Son cosas normales cuando iniciamos la lombricomposta, pero conforme pasa el tiempo te vas dando cuenta que es mejor dejarlas tranquilas cuando ya más o menos le has agarrado la onda. Y hay veces que yo he pasado 15, 20 días sin abrir nada hasta que vuelvo a alimentar,
y ellas se mantienen bastante bien y ya no tengo que hacer nada más que volver a alimentar. A veces las reviso a la semana para ver que no esté caliente y que no haya nada, pero realmente no las molesto. Lo menos posible. Entre más molestes a las lombrices, más van a hacer su trabajo deficiente y además pueden desarrollar lo que llamo como un síndrome de estrés, que ya también salió en el canal ese video, que es lombrices amarillas, que se tornan de un color amarillento, que es como una protección extra que se pone en ellas para cualquier tipo de estímulo, pero sobre todo estímulos constantes, aunque sean pequeños, no tan graves, pero constantes, que es, por ejemplo, abrir y abrir y abrir y abrir y revisar y abrir y revisar y mover. Hay quien incluso mueve la lombricomposta, le ablanda, remueve como si fuera una maceta para airear, y eso no se debe hacer. El trabajo más importante de la lombriz es hacer hoyos, es mover la tierra, es hacer huecos, y pues hacerles eso es como estarles estar tratando de hacer el trabajo que ellas hacen, no tiene ningún sentido. Lombricomposteras, para aquellos que no tienen tierra, de una cubeta, así de sencillo, no necesitan mucho. Cajas, polispam o unicel, de plástico, de madera, las pueden hacer. Así de sencillo puede ser. Encima hay unos tabiques, no necesitan nada extraordinario. He hecho lombricompostas, tinas de baño, en tinas de lavadoras viejas, en todos lados se puede hacer. Una tina refresquera, también ahí lo hice. Una caja de madera ya más elaborada, no importa el tamaño, puedes constituir una tan grande o chica como te acomode. Aquí están las cajas estas de las que estaba hablando grandes. Por ejemplo, miren ahí, al exterior, con unas láminas encima, bajo de un árbol. Y no necesitamos más, están sobre ladrillos, eso sí, están elevadas, porque además están inclinadas para favorecer el drenaje. Pero es así de sencillo, no se necesita demasiado para tener una lombricomposta. En piso, claro, así de sencillo puede ser unos cajoncitos en donde vayan mezclando, donde vayan intercalando un lugar y otro para hacer composta, y luego esta composta del lado izquierdo se empieza a podrir, está apta para lombrices, y estas lombrices que están en el lado derecho, que ya consumieron bien todo, van a pasar inmediatamente por la tierra, por los huecos, hacia la materia de lo izquierdo, y es un ciclo continuo que es muy sencillo de seguir y no tiene mayor complicación. En tiras grandes, como este es el ejemplo de aquí, de las tiras grandes del Terregal, de lombricomposta a cielo abierto, tiras de 8 metros de largo por 1,5 de ancho, ahí está, también se puede, vean cómo está lleno de vegetación alrededor, lleno de pasto y todo, y haciendo lombricomposta a cielo abierto. Muchísimas gracias por su atención. Recuerda visitar el Terregal de Ray. Y también, pues si no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita y comparte el video si lo crees pertinente. Muchas gracias y hasta la próxima.